Timoteo 3:16, en la cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También segunda de Pedro 1:20 al 21 nos dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios inspiró estos escritos. Las escrituras, mis hermanos, verdaderamente son la palabra viva de Jesús. La exhalación de Dios a través de hombres que los inspiró para que hoy llegue a nuestras manos. Ella es la autoridad máxima de todo cristiano, de todo verdadero creyente, en la cual nosotros debemos de ceñirnos a ella tal como está escrita. No le podemos añadir ni quitar absolutamente nada. Nada. Porque viene de la misma palabra de ¿qué? De Dios. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras, mis hermanos, es en la cual nos rigen hoy en día. Por eso nosotros debemos de hacer exactamente tal como el Rey de Reyes mandó. Y tenemos como ejemplo lo que hemos venido predicando, lo que yo he venido predicando sobre la cena del Señor. Sobre la cena del Señor, en la cual la cena del Señor es un mandato dado ¿por quién? Por Jesucristo, y es dado a todo creyente. Y este mandato tiene un significado pero muy profundo en nuestras vidas. Este mandato tiene que ser las instrucciones para nosotros. Haced esto en memoria de mí, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos aquí es una orden. Cuando el Señor Jesucristo dijo, haced, lo que nos está diciendo es que te ordeno que hagas lo que yo en este momento le estoy diciendo. Y segundo, debe ser un recuerdo en memoria de mí, siendo esto, mis hermanos, la piedra angular de nuestra fe. La piedra angular de nuestra fe. Entonces, no podemos acomodar la palabra a lo que a nosotros nos parece. Su lenguaje es sencillo, su lenguaje es fácil de digerir. Si estamos seguros que estas palabras son de nuestro Rey de Reyes, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecerla. Ya que cualquier infracción de un mandato, sea humano o espiritual, trae sus consecuencias sobre nuestras vidas. Ahora, cuando Dios nos da un mandato, Él también lo explica detalladamente cómo debe de hacerse. Y fue el caso del Señor Jesucristo cuando instituyó la cena. La cena, como hemos venido viendo, fue una cena visual y Él habló claramente: hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de Él. Por este motivo he venido hablando sobre las herejías de la Iglesia Católica Romana. Ya que como somos una iglesia bíblica, histórica y confesional, nos ha llevado a tomar una posición clara contra esta iglesia. Y lo podemos comprobar a través de dos cosas bien importantes. Primero, que la Iglesia Católica Romana no está centrada y regulada por las Escrituras, sino por sus propias ideas. Ellos creen que pueden establecer normas o quitarles según como ellos quieren a la palabra de ¿qué? De Dios. Esto es adorar a Dios según sus propias invenciones y a la vez ponen tradiciones que no vienen de la palabra de Dios, sino sus propias tradiciones, lo que a ellos les parece que realmente está bien. Segundo, con lo anterior entonces se comprueba que son una religión apóstata, falsa, una religión que no es nada cristiana, porque siempre están buscando un pretexto para ser idólatras.
para usurpar la autoridad de Cristo, dando culto a la creación. Por lo tanto, la Eucaristía católica nunca puede ser igual a la cena del Señor. Es ajena a la palabra de Dios, ajena a la palabra de Dios. Por eso nosotros, mis hermanos, no podemos aceptar eso de la Iglesia Católica Romana. Miremos, mis hermanos, qué nos dice la confesión de fe en el capítulo 30, párrafo 5. Esta es la confesión de fe en la cual la Iglesia Bautista Reformada nosotros nos ceñimos a nivel mundial, de 1689. ¿Sí? Esto no quiere decir que esta confesión reemplace a la Biblia. Nunca va a reemplazar que la Biblia. La Biblia tiene la máxima autoridad. Lo que pasa es que la confesión de fe extractaron ciertas doctrinas muy importantes realmente para nuestras vidas. ¿Sí? Y está que la constatan con qué, a través de la palabra de qué, de Dios, a través de la palabra de Dios. No se salen de qué, de la palabra de Dios. Sí, no se salen de la palabra de Dios. La confesión de fe tiene muchas ventajas para nosotros, porque la confesión de fe nos une a nosotros como qué, como creyentes. ¿Sí? Nos une a nosotros como qué, como creyentes. Y eso es importante realmente para qué, para nuestras vidas. Entonces miremos qué dice la confesión de fe en el capítulo 30 del párrafo 5. Dice la palabra del Señor: los elementos externos, o sea, el pan y el vino, de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado, que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, tengan en cuenta esa palabra, términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como lo era ¿qué? Como lo era antes. Entonces los elementos externos, vuelvo y digo, como el pan y el vino, los cuales han sido debidamente consagrados para el uso que Cristo le quiso dar. Entonces miremos, mis hermanos, dos cosas bien importantes, dos usos importantes que Cristo le quiso dar. Primero, miremos lo que tiene que ver con los elementos externos. Y segundo, vamos a ver la consagración en sí de estos elementos. Entonces miremos el primer punto, los elementos externos. Hermano, hoy existe gran variedad de posturas sobre estos elementos. Y esto sucede ¿por qué? Por la falta de conocimiento que hay sobre este tema. Para muchos vale más el cómo practicarla y la tradición. Pero el punto aquí, mis hermanos, no es qué elementos nos parece, qué elemento nos parece que cumplen con el uso que Cristo les dio, sino más bien es qué elementos cumplen con el uso que Cristo les dio, no como nosotros nos parece, sino como Cristo lo mandó que hacer, el uso que Cristo mandó que hacer. La práctica entonces no se fundamenta en el parecer de la iglesia o de los pastores, sino en la institución de ¿quién? De Cristo. No es como el pastor le parezca, sino exactamente tenemos que hacerlo como Él lo mandó y como está escrito, ¿en qué? En su palabra. Exactamente tenemos que hacer eso. Entonces, recordemos que en la Cena del Señor se instituyó bajo la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua. En ese momento, el pueblo judío estaba celebrando ¿qué? La Pascua. Ahí estaban los discípulos con Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ve y prepara, ¿cierto?, el sitio para nosotros ir y celebrar la Pascua. No dijo la Cena del Señor, sino dijo ¿qué? La Pascua. Entonces ellos fueron exactamente lo que el Señor les dijo, que se irían a encontrar con un hombre y que a ese hombre le dijeran que Jesucristo mandó a decir que le prepararan la Pascua, y este hombre lo llevó a un lugar alto, ¿cierto? Y allá estos discípulos prepararon la Pascua.
prepararon la Pascua. Pero recordemos un poco qué es lo que contenía la Pascua. ¿Qué es lo que contenía la Pascua? Éxodo 12:8 nos dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y qué dice? Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. La cena de Pascua entonces incluía panes sin levadura. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús llega después, porque fueron primero sus discípulos, y llega después a la Pascua y se sienta ¿con qué? Con ellos. ¿Qué hace Jesús? Jesús tomó de este pan para la institución de la Santa Cena, pero Jesús le dio un nuevo significado. Este pan entonces le recordaría el sacrificio del Cordero, le recordaría su cuerpo que se daría por quién, por todos nosotros. Cada vez que ellos comieran el pan, ellos estarían recordando el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, y debían de hacerlo en memoria suya. Hermano, ¿cuántos años han pasado? Y todavía recordamos, ¿cierto?, lo que hizo Jesucristo en la cena del Señor. Eso se convirtió en un memorial hasta la segunda venida ¿de qué? De Él. Y esto es muy importante, mis hermanos, que aún a nuestros hijos le inculquemos todo esto, lo que la Biblia realmente manda, ¿sí? Porque de aquí a allá, de pronto se puede acabar. Hoy en día hay muchos ataques en contra de la palabra de Dios, muchos ataques, y muchos se están desviando realmente de la palabra de Dios. ¿Qué nos manda a nosotros a hacer como padres? Estar con los hijos, porque ellos son los que más adelante van a proclamar, en este caso, que la cena del Señor. Ellos son los que van a seguir este memorial hasta la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Cada vez que comieran el pan recordarían su sacrificio y debían de hacerlo en memoria suya. Mis amados hermanos, aquí vemos algo premeditado, el cual nace una pregunta: ¿por qué Cristo estableció el pan para que lo representara y no la carne de un cordero sacrificado? ¿Por qué cogió pan? ¿Cierto? En vez de haber cogido el cordero, un pedazo de cordero, que prácticamente era el que ¿qué? El que lo representaba a él. Supuestamente la carne del cordero era la mejor representación. Era la mejor representación. Pero ¿cuál es la respuesta, mis hermanos, a esto? Porque nuestro amado Salvador le agradó hacerlo así. Simplemente porque a Él le agradó hacerlo así. Y si es nuestro Salvador, y si es el mismo Dios encarnado, el creador de todo lo que en Dios hay, simplemente lo tomó y dijo: yo voy a coger pan. Le agradó así. Y Él dijo: van a recordar siempre tomando ¿qué? El pan. Ahora bien, el vino estaba presente en aquella cena judía en días del Salvador. Al acabar la cena, dice que Jesús tomó de nuevo la copa ritual, la cuarta, y le dio un nuevo significado. Aquella copa era un claro símbolo, acuérdense que es un símbolo, ¿cierto?, del nuevo pacto que se sustentaba en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y si me preguntan ustedes, ¿por qué el vino? ¿Y por qué no otra cuestión? ¿O por qué no agua? Hermano, déjeme decirle que la respuesta es la misma. Porque a Él le agradó así. Que fuera que vino. Que fuera ese elemento. Y no otro elemento que lo representara. Creo que aquí está muy claro. Hermano, entonces, ¿qué elementos usaremos nosotros en la cena? ¿Qué elemento entonces usaremos nosotros en la cena? Los que creemos realmente el uso que le dio el Señor Jesucristo. ¿Sí?
Usaremos los elementos que Cristo señaló que corresponden al uso debido. O sea, ¿cuáles son los elementos? El pan ácimo y el vino. Y esto debe ser regular, común y obligatorio. Pan ácimo y vino. Y tal vez, mis hermanos, ante esto puede surgir muchas objeciones. Muchas objeciones, y tal vez usted se estará preguntando, ¿esto entonces no promueve la carnalidad? El dar vino no promueve la carnalidad. Algunas personas que vienen del alcoholismo no se verán entonces tentadas. ¿No se verán entonces tentadas? ¿No les puede recordar su vida pasada? Pero déjenme decirles, mis hermanos, aquí estamos hablando es de la cena del Señor y de unos elementos consagrados. No es una reunión social, sino un culto, una ordenanza. Así que lejos está de promover la carnalidad. Pero si llega a hacerlo, no es por los elementos, sino debido a su propio corazón al que toma la cena del Señor. Porque aquí no estamos promoviendo la mente para... no. Y además es un vino suave que no va a causar nada realmente en nuestras vidas. ¿Sí? Un vino suave. Mis hermanos, entonces nace otra objeción. Entonces, ¿qué pasa de las iglesias que lo hacen distinto? Si usted de pronto va a una iglesia en la cual le dan un jugo de uva y un pan con levadura, ¿usted qué debe entonces hacer si está invitado a esa iglesia? Pues hermano, tómelo. Pero tómelo como mandó el Señor Jesucristo, pensando solamente en qué, recordando el sacrificio de Cristo, recordando el sacrificio de Cristo. Pero aquí, mis hermanos, déjenme decirles, la Iglesia Bautista Reformada, Ciudad de Dios, practicamos y vamos a empezar a practicar la cena con pan ácimo y con vino. Debidamente, ¿qué? Consagrado y con piedad en el alma. Pero sin perder de vista que estos elementos son vehículos por los cuales recordamos lo que la palabra de Dios nos señala: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Recordando la muerte de Cristo de la cruz del Calvario a nuestro favor. Así, mi hermano, nosotros vamos a empezar a tomar la Santa Cena. No porque a mí me nazca decir como pastor, no tomemos vino, sino porque quiero ceñirme a la palabra de Dios. Lo he venido predicando. Esta iglesia, el deseo mío es que sea una iglesia bíblica, ceñida a la palabra de Dios. Ceñida a la palabra de Dios. No lo que me parece a mí como pastor hacerlo. Todo lo que yo hable, todo lo que predique, siempre tiene que ir sustentado con la palabra de ¿qué? De Dios. Sustentado con la palabra de Dios. Para no caer en ¿qué? En ninguna herejía. Pero permítame hablar de lo práctico y luego vamos a hablar de lo doctrinal sobre este tema. Pues lo práctico, aquí, mis hermanos, cuando se está tomando la cena, ya no importa. No importa qué, su sabor, no importa su contextura, no importa su color, no importa su olor, ya que estos fueron apartados del uso común. Ahora son medios ¿para qué? Para recordar el sacrificio de Cristo. No sé si ustedes tendrán en cuenta, pero la palabra de Dios es muy explícita, que la cena del Señor, lo decía Pablo, que se debe celebrar ¿cada cuánto? Cada 8 días. Cada 8 días. El escrito está. ¿Sí? Miremos entonces la parte doctrinal. Y la parte doctrinal tiene mucho que ver con el santificar, tiene mucho que ver con el consagrar,
tiene mucho que ver con el apartar. ¿Apartar para qué? Para un uso santo. Y déjeme darle un ejemplo. No que nace en el Nuevo Testamento, sino está en el Antiguo Testamento. Ustedes todos sabrán los utensilios que se usaban en el tabernáculo. ¿Cuáles eran los utensilios más o menos los que se usaban en el tabernáculo? Los calderos, las tenazas, los platos. Pero ¿qué hacían con los calderos, tenazas y platos? Eran consagrados, sacados de su uso normal para dedicarlos ¿a quién? Al Señor. Y solo deberían ser usados para lo que fueran consagrados. Para nada eran en ese momento común. Lo sacaban del uso común y lo consagraban para el servicio ¿de quién? De Dios. Ya nos hemos explicado, lo mismo pasa con el pan y el vino. Lo sacamos del uso común para consagrarlos para lo que Dios y Cristo nos mandó ¿qué? Hacer. Pero déjenme que vayamos a Levíticos 27 y 28. Hablando sobre estos utensilios. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere que dedicado a Jehová, que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa que santísima para Jehová. Será cosa santísima ¿para qué? Para Jehová. Pero miremos también el trato que le daban a esto. Éxodo 30, del 34 al 38. Dice la palabra del Señor. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, extracte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Será bien mezclado, puro, y será que santo, puro y santo. Y molerás la parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿O será que cosa santísima como este incienso que harás? No os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada, sagrada para Jehová. Cualquiera que quisiere otro como este para olerlo, será cortado de entre qué? Dentro de su pueblo. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Lo que apartaban para él, cosa sagrada, solamente para qué? Para Dios, consagrada, solamente para Dios. O sea que estos elementos estaban prohibidos, intocables para su uso común o propósitos ordinarios. Eran apartados. La fragancia del aceite y del incienso tenían que ser singulares e inequívocos. Eran de recordatorio para el pueblo. Estos aromas que le llegaban ¿qué? A ellos. Ellos cuando olían realmente ese aroma, recordaban realmente ¿a quién? A nuestro Dios. Que Dios estaba ¿con quién? Con ellos. Al oler estos aromas. Pasa lo mismo, mis hermanos, con los elementos que Jesucristo utilizó. Al orar y consagrarlos, se apartan de su uso común, de su valor común, y pasan a hacer aquello para lo que fueron consagrados, para que se representen ante nuestros ojos. Y aquí la sentencia escritural: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De manera que todo lo demás, todo lo que tenga que ver con los sentidos, queda absolutamente desplazado por un significado espiritual. Y ahora el significado de estos elementos
va a ser recibido ¿por qué? Por la fe. Va a ser recibido por la fe. Así que la cena del Señor y sus elementos son como ese aroma, del Antiguo Testamento. Un aroma que nos recuerda lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. El pan y el vino vienen a ser como ese olor grato que nos va a recordar la obra de Jesucristo en la cruz. Recordemos entonces lo que afirma la confesión de fe. Lo que habíamos leído, los elementos externos de esta ordenanza tienen tal relación con el crucificado, que en sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llama a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, y esto se conoce como una unión sacramental, una relación íntima que tiene el símbolo, y tiene realidad. Símbolo y realidad. La unión sacramental. El pan y el vino están relacionados con Cristo, aunque de forma figurada. Pueden ser llamados con varios nombres, el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo menos. La copa muchas veces es llamada el nuevo pacto de la sangre de Cristo. La copa es llamada el nuevo pacto de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Debido a la íntima relación entre el símbolo y la realidad. Por eso en esta iglesia jamás, pero jamás podemos quitarle el valor de la Santa Cena del Señor. Un valor que la palabra de Dios le da, un valor para nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Y no podemos darle, mis hermanos, un valor menos. Pero nosotros sí afirmamos que existe una verdadera relación entre Cristo y los elementos de la cena. Y es la unión sacramental. Una unión espiritual real, pero usada en la Biblia como un lenguaje figurativo. Usted sabe, mis hermanos, que la Biblia habla mucho de símbolos y habla mucho de ¿qué? De figuras. Si usted toma el Antiguo Testamento como lo tomó el hermano Audi en el Salmo 16, ¿sí? ¿Qué era? La figura del que había de ¿qué? De venir. La figura del que venía a venir. Un salmo mesiánico. Y usted coge el Antiguo Testamento desde el Génesis, ¿cierto? Viene hablando del Señor ¿qué? Del Señor Jesucristo, hasta que se cumplió la venida de nuestro Señor Jesucristo. Símbolos, figuras y sombras ¿de quién? De Jesucristo. Pero hablemos de la cena del Señor sobre la matización. Cuando nosotros hablamos de la matización, hablamos de un concepto que se pone sobre otros. ¿Para qué? Para dar un mayor entendimiento. Y gracias a ese concepto se da un rumbo específico a una idea. Cuando se habla de la matización, es un concepto que se pone sobre otro. ¿Para qué? Para darnos un mayor entendimiento. Para que lo podamos entender pero mucho mejor. Hoy en día hay muchas personas que no le dan demasiada importancia a la cena del Señor, y mucho menos a sus elementos. Toman la cena sin saber su verdadero significado. Toman la cena sin saber su verdadero significado. Y creo que aquí hemos aprendido mucho nosotros desde que estoy predicando sobre la cena de ¿qué? Del Señor. Porque nosotros muchos venimos de iglesias carismáticas y les cuento que no teníamos realmente el verdadero significado. Lo que realmente era tomar la cena del Señor. Y cuando Pablo hemos venido hablando que no hay que tomar la cena indignamente, ¿sí? Ya le dimos el significado, que cómo realmente se debe de tomar la cena del Señor. La cena del Señor. Entonces,
Recordemos que, y quiero recalcar que la cena del Señor es solo ¿por qué? Por fe. No por sentidos. Por la fe conmemoramos el sacrificio de ¿qué? De Cristo. Conmemoramos el sacrificio de Cristo por fe. Porque ¿quién de nosotros estuvo en el sacrificio de Cristo? Ninguno. Solamente por fe lo certificamos. La fe, certeza y convicción de que sí se hizo ¿qué? Así, como está escrito ¿qué? En su palabra. Por la fe también recibimos el provecho de un alimento espiritual. Por la fe también recibimos fortaleza, recibimos convicción. Nuestro aprovechamiento de la Santa Cena, hermanos, es espiritual. Es derivado por la fe, derivada de los elementos en sí. Pero veamos, mis hermanos, según lo que dice la confesión de fe de la falsa doctrina. Una falsa doctrina que la confesión de fe refuta. En el párrafo 6 del capítulo 30 de la confesión de fe dice lo siguiente, y póngale cuidado. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de esta ordenanza, ya ha sido y es causa de muchísimas supersticiones y además de grasas idolatrías. Hermano, ¿se acuerdan lo que hemos hablado? Lo que hace realmente un sacerdote. ¿Sí? Él levanta la copa y le ora al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven y toma este vino, y que este vino se convierta en la sangre ¿de quién? De Cristo. Y lo digo con propiedad porque yo lo he visto. Que se convierte en la sangre ¿de qué? De Cristo. Toma también que el pan, lo hace a la hostia, le ora al Espíritu Santo para que esta hostia se convierta en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Es lo que se llama la transustanciación. Todos los cristianos, hermanos, debemos de anhelar y esforzarnos estar con ¿quién? Con Cristo. Debemos esforzarnos que todos los días en nuestro devocional, en la búsqueda de Él, estar con ¿quién? Con Él. ¿Dónde está Cristo? Por fe, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué? En nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino a morar ¿qué? En nosotros, pero no en el cuerpo. Cristo viene a nosotros, vivificándonos a través de los medios de gracias, a través de las ordenanzas. Y no solo debido a que Él es la fuente de nuestra salvación, de nuestra generación, sino porque también sigue siendo el sustentador de nuestra fe. Sigue siendo el sustentador de nuestra fe. Con su sacrificio, Cristo en la cruz, no solo tuvimos nosotros vida, porque estábamos muertos en nuestros propios pecados y concupiscencias. Muertos estábamos, ¿para quién? Para con Dios, pero a través de la muerte de Cristo en la cruz, Él nos dio ¿qué? Vida. Él nos dio ¿qué? Vida. Él nos dio vida. ¿Hicimos por qué? Por fe. Entonces, Dios nos santifica a través de la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Desechar las maneras erróneas en que nos han enseñado. ¿Y cuáles son esas maneras erróneas que nos han enseñado desde pequeños, como que me enseñaron a mí? Que Cristo hace presencia en cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y eso es una gran mentira. Una gran mentira.
Pero veamos algo de historia. La confesión de fe está haciendo una clara referencia a la doctrina romana de la transustanciación, decretada por el Papa Inocencio III en el cuarto concilio de Letrán. La Reforma respondió a esto de tres maneras y nuestra confesión de fe se quedó con la postura calvinista, que para nosotros es la interpretación bíblica. Todos hemos oído sobre Arce Sproul, un gran teólogo, y él nombra la filosofía de Aristóteles, el cual enseñó que el objeto o entidad se compone de sustancia y accidentes. ¿Cuál es la sustancia? Es la esencia más profunda de ¿qué? De algo. Es la materia prima de las cosas. En el pan viene haciendo entonces la harina de trigo. ¿Y cuáles son los accidentes? Se refiere entonces a la apariencia exterior o superficial de un objeto. ¿Lo exterior de qué? Del pan. ¿Sí? Sustancia y accidente. Sustancias, cualidades que entonces sentimos, palpamos, olemos. Y para Aristóteles la sustancia y el accidente eran inseparables. Aristóteles, un filósofo, eran inseparables. Así que para que algo cambie de sustancia, tiene que haber ¿qué? Un milagro. Porque no puede cambiar la sustancia. Tiene que haber un milagro. La Iglesia romana afirma que al consagrar los elementos, la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo vienen a reemplazar la sustancia del pan, o sea, la harina, y del vino, o sea, la uva. Afirman que estos son el cuerpo y la sangre del Señor. Tajantemente lo dicen así, aunque la apariencia permanezca intacta. O sea que cada 8 días hay un gran milagro. ¿Para qué? Para que ellos puedan justificar esa doctrina. Para que ellos puedan justificar esa doctrina. Pero veamos, hermanos, cómo respondió la Reforma ante esto. Todos los reformadores rechazaron la teoría de un nuevo sacrificio en la doctrina de la transustanciación. Pero veamos las respuestas de 3 grandes hombres: Lutero, Zwinglio y Calvino. ¿Qué decía Lutero? Afirmó que no había una sustitución de sustancias. Lutero dijo: no hay una sustitución de sustancia, sino que la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor se agregaban a la sustancia del pan y del vino. Según Lutero, la presencia de Cristo en la cena estaba en, con y bajo los elementos del pan y del vino. Y esto se conoce como la consustanciación. Consustanciación. ¿Sí? Él decía, Lutero decía que debajo del vino, ¿cierto?, estaba Cristo, que debajo del pan estaba ¿qué? Estaba Cristo. Eso es lo que decía Lutero. ¿Qué decía Zwinglio, el gran teólogo suizo? Se opuso radicalmente a la idolatría de la misa y negó rotundamente la presencia corporal de Cristo en la cena. Él interpretaba figuradamente las palabras de Cristo cuando instituyó la cena. Él Zwinglio veía en el pan y el vino solo símbolos, y solo veía en este sacramento un acto de ¿qué? De conmemoración. Aunque él no negaba la presencia espiritual de Cristo en la cena, no le atribuía sino una manera de recordar a Cristo crucificado. Entonces, por un lado, Lutero entiende que no es un mero símbolo, entiende que debe haber una comunión y participación de Cristo a nuestra alma. Y Zwinglio, por no pisar los terrenos pantanosos de Lutero, ni para acercarse al romanismo, lo entiende como un mero ¿qué? Ese es un mero símbolo. Para nosotros, esto está
fuera del contexto. Pero veamos qué dice Calvino, en la cual nosotros apoyamos. Calvino dice que mantuvo una posición media. Él no interpretó la presencia de Cristo en la cena como algo físico, corporal o sustancias, pero tampoco era un recordatorio a secas. Aunque la presencia corporal de Cristo no está ni física ni sustancialmente, sí estaba presente de manera espiritual. Y los cristianos que reciben la cena se ven entonces beneficiados por la presencia de Cristo vivificando y vigorizando ¿qué? Nuestra alma. A eso es que nosotros seguimos, vigorizando nuestra alma. Cada vez que usted tome la cena, mi hermano, la toma dignamente. Usted está recordando la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz. ¿Cuáles fueron los beneficios que recibimos de Cristo a ir a la cruz del Calvario? Redención, salvación, justificación, aceptación y otros grandes beneficios de ¿qué? De Cristo por haber ido a la cruz de ¿qué? Del Calvario. Eso nos está recordando y eso nos reconforta cada día, cada 8 días cuando lo tomamos, y nosotros 8 días siguientes vamos a recordar la obra grande y maravillosa de Cristo y los beneficios en la cual Él hizo. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. La presencia física, corporal o sustancial es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque la humanidad de Cristo no puede estar en todas partes a la vez. La humanidad de Cristo no puede estar en todas partes a la vez. Nosotros sabemos que Cristo tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, pero cada una tiene sus propiedades y no se confunden una con la otra. Pero déjeme decirle que cuando Cristo instituyó la cena, ¿qué estaba haciendo Cristo? Cristo estaba al frente de los elementos. Cristo estaba al frente de estos elementos y no podía estar en ellos, dentro de ellos. No podía estar dentro de ellos. ¿Sí ve la herejía tan tremenda que nos han vendido siempre? No, es que no puede estar, no puede ser. En las dos naturalezas del hombre, la humana, Cristo no puede estar en todas, ¿qué? En todas partes. Cristo no puede estar en todas partes. El cuerpo de Cristo no puede estar en todas las cenas al mismo tiempo, porque aún el día de hoy su cuerpo está limitado, finito, está ausente de la tierra. La cena es un recordatorio y símbolo a través de los elementos, pero es también un acercamiento de Cristo espiritualmente. Todo es ¿por qué? Por fe, espiritualmente. ¿Por qué? Mediante la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón? Cada vez que tomamos la cena, nos alimentamos, nos afirmamos cada día más, nos fortalecemos cada día más y nos preservaremos cada día ¿qué? Más. Y mire lo que dice Juan 15:5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Fruto. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque separado de mí, nada podéis ¿qué? Hacer. Yo en Cristo, y Cristo ¿qué? En mí. Yo en Cristo, eso se llama ¿qué? Una unión, ¿cierto? Una unión. Aquí entonces nos muestra la unión con Cristo, el cual somos nosotros vivificados para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hay una manera en que Cristo se acerca a nuestras almas. ¿Y cómo se acerca Cristo a nuestras almas? Es por medio de la fe, por medio de la fe. Y por medio de la fe es que nosotros recibimos sus beneficios. Por medio de la fe es que nosotros recibimos sus beneficios. Mis hermanos, hay una palabra que prácticamente recorre
toda la Biblia. Y es la palabra ser. La palabra ser. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy ¿qué? El camino. Y esta copa es el nuevo pacto. La palabra ser. No puede entenderse literalmente, sino metafóricamente, sin restarle la realidad que en ellas hay. Debemos de tomarla metafóricamente, sin quitarle, sin restarle la realidad que en ellas hay. Entonces, mis hermanos, la cena pasó de ser un recordatorio del sacrificio de Cristo y un medio de gracia para alimentar nuestras almas, y tomó la forma de un culto distinto, que nada tiene que ver con el Señor, cuando Él la instituyó, porque esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Y déjenme decirle que nosotros, vuelvo y digo, no podemos comulgar ¿con qué? Con eso. En conclusión, entendiendo la manera incorrecta de concebir la presencia de Cristo en la cena, que no es corporal, ni siquiera en sustancia, mis hermanos, esforcémonos por participar de la cena en la fe, que en verdad Cristo está presente para nuestras almas. ¿Pero es en qué? En la fe, que Cristo está haciendo presencia en nuestras almas. Entonces el creyente debe esforzarse porque la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. De este modo se puede ejercitar nuestra fe para apropiarnos de una compañía constante de Cristo en nosotros, sin caer en el misticismo, sin caer en la idolatría. El creyente debe esforzarse por mirar la cena como un verdadero medio por el cual el Señor opera en nuestras vidas con algunas gracias santificantes para la perseverancia de nuestra fe hasta el fin del mundo. Perseverancia en nuestra fe hasta el fin del mundo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios. Señor, qué bueno es escudriñar, Dios, las Escrituras. Y qué bueno, Espíritu Santo, que eres tú el que nos lleva a entenderla claramente. Gracias, Espíritu de Dios. Porque muchos de nosotros, Señor, y en mucho tiempo, no comprendíamos realmente lo que es la cena del Señor. Hoy lo estamos entendiendo un poquito más. Eso que falta mucho, Dios, para entenderla. Por algo tú la instituiste, Cristo. Por algo tú reuniste a sus 12. La tomaste con ellos en el mismo momento de la Pascua. Y solamente era un recordatorio. Gracias porque hoy ha llegado a nuestras manos tu palabra, la Biblia. Y queremos, Espíritu de Dios, conmemorar, recordar esta cena, celebrarla tal como tú mandaste en tu palabra. El pan y el vino. El pan y el vino siguen en su uso común, pero cuando la consagramos a ti, adquiere un sentido espiritual. Es por fe. Cuando masticamos el cuerpo de Cristo, estamos diciendo de Cristo, tú fuiste a la cruz del Calvario, tu cuerpo fue triturado, fue golpeado, tu cuerpo tuvo muchos sufrimientos y mucho dolor. Gracias, Cristo, por haber ido a la cruz del Calvario, porque a través de aquello nos reconciliaste con nuestro Padre Celestial. Quitaste la barrera que nos separaba de Él. Tú mismo, Dios, fuiste el que rompiste el velo para que nosotros tuviéramos acceso a tu presencia.
tenía que ser por medio de un sacrificio. No había otra manera. Y tú dijiste, Cristo, Padre, yo voy a la cruz y lo hago por amor. Lo hago por amor a tus escogidos, a tus apartados. Lo hago yo por ellos y voy con gusto. Gracias. Porque aún el más dolor grande tuyo era cuando tu padre se apartó de ti. Y lo comprendiste, Cristo. Y nos dejaste el maravilloso Espíritu Santo que hoy mora en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque aún escogiste este cuerpo como templo tuyo. Y gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanos cada día que cuando tomemos la cena del Señor, recordemos su obra grande y maravillosa. Recordemos que tú nos santificaste. Reconocemos que tú nos reconciliaste con el Padre. Reconocemos que a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario, tú perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ayúdanos a reconocer esa obra tuya tan majestuosa, tan grande. Fuiste el Cordero y lo hiciste ese sacrificio de una vez y por siempre. Ya no puede haber más sacrificios. Señor, enséñanos cada día para hacer defensa del Evangelio. Porque muchos herejes hay y muchas iglesias falsas hay. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a predicar realmente tu palabra, al texto y al contexto, a la historia, a los apóstoles. Seguir tu palabra tal como es. A ti sea la gloria, honra, exaltación y alabanza por los siglos de los siglos. Amén